Empieza por lo tanto Cicerón diciendo: ahora bien, habiendo decidido escribir algo para ti en este momento y otras muchas cosas más adelante, quise comenzar a toda costa por aquello que resultara más adecuado para tu edad y para mi autoridad. Para tu edad es una cosa muy buena a los muchachos jóvenes enseñarles algo acerca de cómo comportarse, cómo aprender a vivir una vida buena. Así que es adecuado para ti el tema que escogí. También es adecuado para aquellos asuntos en que yo tengo autoridad, es decir, de las cosas que yo sé. No me voy a poner a escribir de algo que yo no sé. Ahora, sobre moral, yo he ya estudiado mucho y puedo decir una serie de cosas. ¿Ok? Pues eso es lo que está diciendo Cicerón acá. Y ahora añade: pues aunque en la filosofía hay muchos problemas serios y provechosos, discutidos con precisión y amplitud por los filósofos, muchos son los problemas de la filosofía. Los problemas que sin embargo parecen ofrecer mayor amplitud son los que ellos, los filósofos, nos han transmitido acerca de los deberes, acerca de cómo se debe uno comportar, y sobre los cuales nos han dado preceptos. Es decir, esta materia es una materia conocida. Yo la voy a poner, la voy a exponer a mi modo, pero es una materia de la que todos los filósofos han hablado. Es lo que va diciendo. No hay en efecto, ahora está hablando de la amplitud que tienen los deberes, el estudio de los deberes. Porque en todos los sectores de la vida nosotros tenemos deberes. Y ese es lo que va a expresar ahora. No hay, en efecto, ningún sector de la vida, sea que se trate de asuntos públicos o privados, que se trate del foro o de la familia, sea que uno trate una cuestión consigo mismo o que esté en tratos con otro, en todo hay deberes. Nada hay que pueda ser extraño al deber. Por lo tanto, el deber es algo que entra en todo y sería muy peligroso no conocer nada acerca de los deberes que uno tiene. Ahora viene la frase que nos va a detener. La voy a leer cuidadosamente y entonces nos vamos a pasar prácticamente el resto de la clase explicando esta frase. Está hablando del deber y dice: la belleza de la vida consiste en observar el deber. Y descuidar el deber constituye una infamia. Voy a repetir la frase difícil. La belleza de la vida consiste en observar el deber. Y descuidar el deber constituye una infamia. Para comprender bien esta frase que parece sencilla, vamos a necesitar fijarnos en dos palabras: belleza e infamia. Vamos a empezar por la más fácil. Vamos a empezar por la palabra infamia. Viendo la palabra infamia, ustedes ven que existe primero el negativo, in. Y entonces queda bastante claro que la otra palabra viene de fama. Fama o reputación es la forma en que lo juzgan a uno los demás. Uno puede tener buena fama y puede tener mala fama. Pero cuando se dice que uno tiene fama, ordinariamente se entiende que uno está diciendo que tiene buena fama. Pero cuando uno dice que algo es una infamia, entonces está queriendo decir que uno tiene una fama negativa.
A Cicerón, como en general a toda la antigüedad clásica, le importaba muchísimo la fama. Porque se suponía, ellos entendían que la fama era una fama siempre merecida, fuera buena o fuera mala. De manera que una persona con buena fama se puede decir que era una buena persona. Y precisamente de eso trata de la moral. La moral trata de la gente buena, de los buenos. Trata de especificar la bondad. Los deberes es un libro sobre moral, es un libro sobre ética. Lo contrario de lo bueno es la infamia, en el sentido de que la persona mala no puede tener una buena fama. Podemos decir que a Cicerón efectivamente le gustaba mucho la fama. Cicerón estaría satisfecho, lleno de alegría, de saber que por allá en el año 1995, más de 2000 años después de que él escribió, un grupo de estudiantes estaba leyendo su libro. Yo estoy seguro que se hincharía de placer de saber que su pensamiento ha tenido tanta repercusión. Por eso es que él habla aquí de infamia para decir lo que es malo. Pero esta palabra no tiene más importancia. La palabra que realmente vamos a tener que explicar es la palabra belleza. Y aquí les quiero hacer la siguiente observación. Como todo el mundo podrá entender, lo que nosotros estamos leyendo es una traducción de los deberes. Esta traducción ha sido hecha en Puerto Rico por un profesor que vino de España y enseñó en la Universidad de Puerto Rico, el profesor Francisco Samaranch. Y entre sus tareas lo que hizo fue traducir para Puerto Rico los deberes. Y claro, él tiene que escoger las palabras para traducir a Cicerón. Y él escoge la palabra belleza. Y dice, la belleza de la vida consiste en cumplir con su deber. Pero Cicerón no usó la palabra belleza, ni siquiera su equivalente latina, pulcritudo. Él no usó esa palabra. Cicerón, lo que escribió en su texto latino fue la palabra honestas. Le pongo paréntesis porque en latín no hay acentos, ¿verdad? Pero es para que ustedes sepan. Es como si dijera, la vida honesta, la vida moralmente buena, consiste en cumplir con su deber. Ahora, eso quiere eso decir que Samaranch hizo una mala elección al traducir la belleza de la vida. Yo les diría a ustedes que no, que fue una buena idea traducir la belleza de la vida. Lo que no me gustaría tanto, lo que no me gusta tanto es que otras veces que en el texto aparece la palabra honestas, pues Samaranch traducirá honestidad. Y otras veces traducirá el bien. Y entonces uno se puede creer
que aquí se trata de tres conceptos diferentes. El concepto de bien, el concepto de honestidad y el concepto de belleza. Pero en realidad, para Cicerón, se trataba siempre del mismo concepto. Del concepto que él llamaba honestidad. Palabra que nosotros comprendemos, pero nosotros preferimos decir el bien. La bondad de la vida, podría haber dicho Samaranch, la bondad de la vida, o el hecho de que la vida sea buena, estriba en que uno cumpla con sus deberes. Esa hubiera sido una traducción bastante sencilla. Sin embargo, vamos a examinar por qué Samaranch traduce la belleza de la vida. Una de las razones puede ser porque saber lo que es el bien es algo bien difícil. Por ejemplo, si ahora mismo en esta clase yo preguntara, a ver, fulanita, dime qué cosa es el bien. Ustedes probablemente se verían bastante dificultados de dar una respuesta. ¿Qué cosa es el bien? ¿Y cómo no les va a costar trabajo a ustedes definir el bien si a Aristóteles le costó muchísimo trabajo definir el bien? Él que escribió el primer libro de ética, le costó mucho trabajo definir el bien. Dice un autor que Aristóteles se encontró varias veces, 4 veces, para decirlo más exactamente, en la necesidad de definir el bien. Y cada vez definió el bien de una forma diferente. La primera vez que él tuvo que definir el bien, lo definió como frónesis. Es decir, si lo traducimos como prudencia. Y bueno, trabajó con esa definición. El bien es la prudencia. Por cierto, es quizá difícil saber lo que es la prudencia. Vamos a decir que la prudencia es la cualidad que nos hace actuar en cada momento como conviene, dependiendo de las circunstancias. Una persona es prudente si su acción se adecúa a lo que pasa y no sobre reacciona o reacciona en una forma incompleta. Pero esta definición parece que no satisfizo completamente a Cicerón. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Por qué no lo hizo? No le satisfizo completamente. Si ustedes recuerdan, ya dijimos en una clase pasada, dije Cicerón, quise decir Aristóteles. Ya dijimos en una clase pasada que la ética a Nicómaco se basaba en que el hombre tenía que tener 4 cualidades. ¿Recuerdan cuáles eran esas 4 cualidades? Las llamamos en aquel momento sabiduría, justicia, magnanimidad y moderación. Pero esa que llamamos en un primer momento sabiduría, ya por lo menos
en la época de Cicerón se llamaba también prudencia. Y en la enumeración cristiana, las 4 virtudes cardinales, esas se llaman prudencia, justicia, fortaleza y templanza. De manera que, ¿qué sería el bien? El bien sería una parte del bien. El bien sería un cuarto del bien, ya que hay 4 cualidades que se necesitan para ser bueno, y la prudencia es una de esas 4 cualidades. Quizás por eso la definición del bien como prudencia finalmente no satisfizo a Aristóteles. Entonces, la segunda ocasión en la que tuvo que explicar qué cosa era el bien, Cicerón dijo, pues el bien es la acción recta. Orthos logos, la acción recta. Claro, uno consigue el bien si las acciones de uno son rectas o correctas moralmente, ¿verdad? De manera que él definió el bien por la forma como se consigue el bien, a través de una acción correcta. Pero una cosa es la acción correcta y otra cosa es el bien que se alcanza con la acción correcta. De manera que a lo mejor tampoco esta definición satisfizo plenamente a Aristóteles como una definición del bien. Entonces, Aristóteles buscó una tercera manera de explicar qué cosa es el bien. Y dijo que el bien era la moderación. En griego, la mesotes, la moderación. Pero esta forma de definir el bien peca por la misma forma en que peca la primera, ya que moderación es una de las 4 virtudes, de las 4 cualidades que hace falta para ser bueno. De manera que sí, uno es bueno si uno es moderado en las cosas que hace. Pero quizá esto no da razón de todas las formas o todo lo que se puede entender por el bien. Por eso la última vez Aristóteles buscó otra manera de explicar lo que es el bien. Y dijo, el bien es la belleza, lo bello. O dicho en griego, con calón, lo bello. Así que cuando Samaranch dice, la belleza de la vida consiste en cumplir el deber, no se está alejando de la idea que tenía Aristóteles y que Cicerón conocía muy bien. La idea de que la belleza y el bien son la misma cosa. ¿Verdad? Esto hace falta que nosotros tratemos de reforzarlo un poco. Tratar de entender eso de si la belleza y el bien son la misma cosa. Vamos a dedicar unos minutos a trabajar con esto. Ya sabemos que lo que tenemos que interpretar de este parrafito
que estamos explicando y que dice, la belleza de la vida consiste en observar el deber y descuidar el deber constituye una infamia, ya sabemos cómo entenderlo. Es como si dijera, una buena vida es la vida del que cumple el deber y una vida infame es la vida de uno que no cumple con su deber. Y la pudiéramos decir en una forma más abstracta diciendo, el bien supremo se adquiere cumpliendo con su deber. Y no se puede adquirir si uno no cumple con su deber. Uno es bueno si cumple con su deber. Uno es malo si no cumple con su deber. Es decir, el concepto básico lo tenemos. Pero si reflexionamos sobre la palabra belleza, podremos probablemente entenderlo más profundamente. Claro, nos tropezamos aquí con una dificultad que es casi tan difícil definir el bien como definir la belleza. O sea, parece que estamos moviendo el problema simplemente, definiendo el bien como belleza, y luego a lo mejor podríamos definir la belleza como bien. ¿Qué es la belleza? Tendría que ser la próxima pregunta que nos hiciera. Y yo creo que vale la pena tratar de entender qué es la belleza. Yo les digo a ustedes que los filósofos advierten que las cosas más altas son las más difíciles de definir. Miren, les voy a decir las cosas más difíciles de definir. ¿Qué cosa es el ser? ¿Qué cosa es el uno? ¿Qué cosa es el bien? ¿Qué cosa es la verdad? ¿Y qué cosa es la belleza? Son de las cosas más difíciles de definir. Afortunadamente, tenemos una definición de la belleza que toda la antigüedad aceptó. Esa definición de la belleza la dio San Agustín. San Agustín definió la belleza así. La belleza es el esplendor del orden. Vamos a tratar de explicar esto. Naturalmente, una cosa muy importante en esta definición es el orden. El mundo está en orden. El universo está en orden. El desorden mayor en el universo lo introduce el hombre. Pero hasta ahora parece que el hombre está limitado al planeta Tierra, que es insignificante en el universo entero. Y por eso lo que resalta en el universo entero es el orden. Por eso, un nombre que le damos al universo es este: el cosmos. ¿Y qué quiere decir cosmos? Cosmos quiere decir orden, lo ordenado. Lo que nos llama la atención del universo es que el universo está ordenado. Las estrellas van, como diría la Biblia, como dirían los salmos, como un ejército en orden de batalla, en orden.
no se sale de su orden el mundo al caminar. De manera que vemos que una de las cualidades de los seres es que estén ordenados. El universo debe estar ordenado. Cada uno de nosotros debe estar ordenado. Cuando no tenemos la cosa, por ejemplo, nuestra cara, nuestro rostro perfectamente ordenado, entonces nosotros, ¿saben lo que usamos? Cosméticos. Ahí es donde está la misma palabra, cosmos. ¿Qué cosa es el cosmético? El cosmético es una cosa para ordenar el rostro o para ordenar el cuerpo. Una vez que nosotros conseguimos ordenar el cuerpo, poner los cabellos en orden, las cejas en orden, el color de las mejillas en orden, las sombras y las luces de la cara en orden, pues entonces ese rostro esplende, ese rostro irradia algo, ese rostro emana algo. Y eso que emana, que irradia, que esplende en el rostro, es lo que llamamos belleza. La belleza es, según San Agustín, el esplendor del orden. Nosotros captamos ese esplendor y la cosa que la encontramos ordenada, pues decimos que es bella. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que a partir de esta definición, también la segunda definición de bien, según Aristóteles, estaría correcta. ¿Qué cosa es la acción recta? La acción recta es la acción que está en orden. Es más, ahora debo corregir porque quizás no debemos traducir acción recta. Debemos traducir razón recta. Es decir, cuando nosotros hacemos lo correcto según la razón, entonces nosotros estamos haciendo lo bueno. Es decir, que la idea de bien está entre lo recto, lo correcto, según un criterio, porque algunas personas pensarán que una cosa es correcta y otras personas pensarán que otra cosa es correcta. Pero si acudimos a la razón, pues entonces podremos decir qué cosa es un bien racional, un bien razonable para el ser humano. Y un bien razonable para el ser humano es hacer las cosas según la razón, lo cual tampoco está tan lejos de la primera definición, ¿verdad? Porque la razón lo que le pide a uno es que la reacción que uno haga esté adecuada con el estímulo que uno recibe. Está en orden, está correcto. Me hicieron esto y yo hago esto para equilibrar la situación. Yo actúo prudentemente. Entonces eso es bueno. Y lo hago no pasándome de la raya, lo hago moderadamente, ni más del estímulo. Empieza por lo tanto Cicerón diciendo: ahora bien, habiendo decidido escribir algo para ti en este momento y otras muchas cosas más adelante, quise comenzar a toda costa por aquello que resultara más adecuado para tu edad y para mi autoridad. Para tu edad es una cosa muy buena a los muchachos jóvenes enseñarles algo acerca de cómo comportarse, cómo aprender a vivir una vida buena. Así que es adecuado para ti el tema que escogí.
también es adecuado para aquellos asuntos en que yo tengo autoridad. Es decir, de las cosas que yo sé. No me voy a poner a escribir de algo que yo no sé. Ahora, la voy a exponer a mi modo, pero es una materia de la que todos los filósofos han hablado. Es lo que va diciendo. No hay en efecto, ahora está hablando de la amplitud que tienen los deberes, el estudio de los deberes. Porque en todos los sectores de la vida nosotros tenemos deberes. Y ese es lo que va a expresar ahora. No hay, en efecto, ningún sector de la vida, sea que se trate de asuntos públicos o privados, que se trate del foro o de la familia, sea que uno trate una cuestión consigo mismo o que esté en trato con otro, en todo hay deberes. Nada hay que pueda ser extraño al deber. Sobre moral, yo he ya estudiado mucho y puedo decir una serie de cosas. ¿Ok? Pues eso es lo que está diciendo Cicerón acá. Y ahora añade, pues aunque en la filosofía hay muchos problemas serios y provechosos, discutidos con precisión y amplitud por los filósofos, muchos son los problemas de la filosofía. Los problemas que sin embargo parecen ofrecer mayor amplitud son los que ellos, los filósofos, nos han transmitido acerca de los deberes, acerca de cómo se debe uno comportar, y sobre los cuales nos han dado preceptos. Es decir, esta materia es una materia conocida. Yo la voy a poner, por lo tanto, el deber es algo que entra en todo. Sería muy peligroso no conocer nada acerca de los deberes que uno tiene. Ahora viene la frase que nos va a detener. La voy a leer cuidadosamente y entonces nos vamos a pasar prácticamente el resto de la clase explicando esta frase. Está hablando del deber y dice: la belleza de la vida consiste en observar el deber. Y descuidar el deber constituye una infamia. Voy a repetir la frase, es difícil. La belleza de la vida consiste en observar el deber. Y descuidar el deber constituye una infamia. Para comprender bien esta frase que parece sencilla, vamos a necesitar fijarnos en dos palabras: belleza e infamia. Vamos a empezar por la más fácil. Vamos a empezar por la palabra infamia. Viendo la palabra infamia, ustedes ven que existe primero el negativo, in. Y entonces queda bastante claro que la otra palabra